¿Qué tal? Bienvenido compi, Óscar Guinea. Sergi Bancels, ¿cómo estás? Estamos muy bien, ya llevamos unos cuantos podcasts, ¿verdad? Sí, ya estamos. Y bueno, sabes que hasta nos siguen desde Sudamérica. El otro día en el Summit que hicimos fue increíble porque muchos estaban emocionados viéndote a ti, escuchando que nos seguían, que escuchaban los podcasts, que servían mucha ayuda. Y es increíble. Y también me animo, me gusta y me animo mucho cuando veo a compañeras como nuestra amiga Erika, que también se ha iniciado en el mundo de los podcasts, y a mí desde aquí siempre me gusta dar ese homenaje a todos los que se atreven a hacer cosas diferentes. Claro que sí, porque cuantos más seamos, más acostumbraremos al público a estas nuevas plataformas, a esta nueva forma de comunicarnos, y más difundiremos lo que todos queremos, que es elevar esta profesión, que cada vez esté más reconocida por la sociedad y que la peluquería cada vez esté más arriba. Cierto, y me gusta mucho que se perciba, que también nos lo dicen, y también lo vemos en Erika Vera, la esencia esa de cada uno de nosotros, ¿no? Que cada podcast tiene un poquito de la personalidad, no solo de quienes lo hacen, sino de los invitados, que eso me gusta mucho también. Exacto. Y hoy tengo que decirte que tenemos unos invitados de auténtico lujo, conocidos por todos, conocidos en España, también conocidos a nivel mundial. Porque hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de creatividad. Y es algo que admiro muchísimo, y esa creatividad llevada a las colecciones, llevada sobre todo a esa manera un poco incluso de combinar la creatividad y el negocio. Me gusta mucho, ¿eh? Exactamente, porque el hacer colecciones dentro de la peluquería ha sido una cosa que en España no se estilaba, había muy pocas marcas que hacían colecciones tradicionalmente. Obviamente, Yongueras, Cebado, Anglada en su momento eran grandes creadores de colecciones, ¿no? Pero ha sido un boom estos últimos 10, 15 años, diría sobre todo a partir de la creación de Club Fígaro, de los premios Fígaro, que ha sido algo que se ha ido realmente difundiendo y cada vez más peluqueros le han visto no solo una necesidad al hacer colecciones, sino también una rentabilidad para su negocio. Cierto, es verdad. En Tejer MBA, de hecho, tenemos algunos capítulos liderados por algunos profes que precisamente enseñan eso, ¿no? Enseñan a cómo convertir una colección un poco en negocio, en inspiración, en potenciación de la marca. Y yo siempre digo que las colecciones cambian la vida de los peluqueros. Absolutamente. Yo creo que hasta que no lo prueban, los escépticos deberían introducirse, abrir su mente y ver realmente todo lo que le puede aportar, no solo a nivel profesional, sino también personal, el hacer una colección, el ser creativo, ¿no? Y bueno, para el podcast de hoy que es casi una clase, lo hemos llamado podcast, pero yo después de escuchar a nuestros invitados te podría decir que casi es una clase porque he alucinado del contenido de valor que nos dan, de los trucos, tips y consejos que nos dan. Así que una vez más alabo la generosidad de nuestros invitados, que quiero que seas tú quien los presente. Sí, la verdad que para este podcast teníamos muchísimas opciones porque hay mucho talento y mucha creatividad en España. Hay muchísimos peluqueros, como decíamos, que actualmente están haciendo unas colecciones increíbles, pero nos hemos ido a buscar a dos estilistas, a dos peluqueros que no solo están reconocidos dentro de nuestro país, sino que han ganado premios y que han sido reconocidos mundialmente. Por un lado, desde Málaga tenemos a nuestro amigo Rafael Bueno, ¿qué te parece? Pues mira, me encanta, porque algo que destaco de estos dos es que cuanto más famosos y más premios ganan, más humildes se vuelven. Exacto, más humildes y más generosos, como vamos a ver en unos minutos. Y desde Madrid, un peluquero muy joven, pero que viene de una saga que ya hemos tenido en este podcast, tuvimos a su padre, de una saga que ha marcado la peluquería española. Él es muy joven, pero ya con una larguísima trayectoria, con una grandísima experiencia como creador, que es David Siero, de Siero Hair Studios, hijo de José Siero, de Sile Peluqueros. Efectivamente, una familia súper admirada por mí, increíble. Él y su hermano me parecen dos David ejemplos. Y Marcos. Sí, David y Marcos me parecen dos ejemplos de cómo hay un relevo generacional importantísimo en la profesión, ¿no? Yo cuando miro hacia ellos me siento súper tranquilo porque me doy cuenta de en qué buenas manos vamos a dejar esta profesión, así que me encanta, ¿eh? Exactamente. Ya cuando estuvimos el podcast con José Siero, ya hablamos de esta nueva generación, pero hoy realmente es un auténtico placer tener tanto a David como a Rafa Bueno. Y yo creo que la primera pregunta es fundamental, es ya el inicio de todo. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué un peluquero tiene que hacer una colección? Vamos a dar paso a nuestros invitados. Sí, bueno, mi padre empieza a hacer colecciones hace ya bastantes años y lo hemos visto en casa desde pequeños, que crea sus propias colecciones, y bueno, es una cosa que al final nosotros lo llevamos en la sangre y cuando fuimos a Londres creamos la primera colección, yo creo que hace unos
8 o 9 años ahora. Quieres expresarte al crear una colección, quieres expresarte de una manera diferente a la cual la haces en el salón a diario. Quieres salir un poco de tu rutina de confort y en mi caso la hice un poco, siempre te gusta competir en el negocio de la peluquería, quieres llegar a ganar algún premio algún día, a estar con los mejores, y yo creo que ese es el propósito de hacer una colección, pero luego te das cuenta que eso no es lo más importante, que lo más importante es el proceso creativo que hay detrás de cada colección. Cómo la buscas, cómo la encuentras, en qué te fijas, en qué te inspiras, y muchas veces no nos damos cuenta que la inspiración está aquí, con todos nosotros. La verdad que empecé a hacer colecciones de peluquería porque necesitaba sacar ese lado creativo que el día a día en el salón no podía trabajar, ya que necesitaba trabajar una textura y una forma totalmente diferente y vanguardista, y de esa manera fue con la que empecé a trabajar colecciones. Yo soy una persona que cada vez que hago alguna formación o cada vez que me preguntan, animo a la gente a crear colecciones. Creo que es un punto muy importante el poder trabajar esa creatividad que todos llevamos dentro. Y vamos, yo he tenido la suerte de poder que mi trabajo se vea en muchísimas partes del mundo gracias a ese tipo de colecciones. Pues muy bien, Óscar, ya ves como David Siero nos dice que justamente el tema de crear colecciones lo lleva en la sangre, pero obviamente después de esa experiencia en Londres, donde estuvo varios años con una gran firma como es Toni & Guy, ahí mamó también un poco cuál era todo ese proceso creativo de crear una colección. Y en el caso de Rafa, pues nos dice justamente lo que hablamos al principio, de crear colecciones para dar rienda suelta a la creatividad, para salir de esa rutina del salón. Tú que has sido peluquero de salón también muchos años y has creado colecciones, ¿cómo veías el tema de hacer colecciones? ¿Realmente te daba esa puerta abierta tanto profesional como a nivel personal de abrir las puertas de tu cerebro? Sin duda, sin duda. Fíjate además que yo cada año me sigue, cuando acaban los Fígaro, me sigo calentando y digo, hay que hacer una colección, y volveremos a hacer colecciones desde Hair MBA, segurísimo. Fíjate, para mí lo importante, y coincido con ellos, es una manera primero de poder canalizar tu lado creativo, que a veces en el salón pues no lo puedes hacer, en una colección y inspirarte desde diferentes lugares, ¿no? Y el otro elemento es que a mí siempre me ha servido para hacer negocio, para vender esa segunda línea de negocio, que es la de la formación, la de la venta de educación, donde te das valor, donde supone crear un método educativo, donde supone de algún modo generar ingresos, aunque eso signifique trabajar, como nos van a decir ellos, a veces domingos, sábados, vacaciones, viajar, ir a ciudades que no te da tiempo a visitar porque tienes que volver al salón, ¿no? Todo eso es un precio personal que pagas, pero sin embargo, a través de las colecciones empiezas a ser reconocido y los distribuidores y las marcas pues cuentan contigo. Yo creo que has tocado un punto importantísimo, porque hay una parte de peluqueros escépticos con el tema de crear colecciones y que a veces se habla despectivamente, ¿no? No, estos que crean colecciones es para alimentar el ego, es para ver tu nombre, es para... Pero realmente no solo es lo que decíamos, desarrollar la creatividad, y bueno, sí, un poco también elevar tu propio ego, pero más allá, lo que comentabas tú, es una herramienta de negocio increíble, y si la sabes aprovechar, te puede abrir unas puertas que solo trabajando en el salón no las tienes. Sin duda, Sergi. Hay una parte de peluqueros, pero no diría de peluqueros, diría de personas. Hay una parte de personas en todo el mundo que son tristes y ponen el foco en quejarse. Y ponen el foco en esto no es para mí y tal. Y sin embargo, hay otra parte de personas, entre ellos pues nuestros compañeros y muchos de nosotros, que ponen el foco en edificar, en crear, en convertir una queja pues en una experiencia positiva, ¿no? Y precisamente, claro, a veces los beneficios no son muy cuantificables al principio, ¿no? Porque es verdad, partes de invertir dinero, invertir tiempo, invertir recursos, cometer errores, que tú sabes que los errores a veces también pues luego nos hacen dudar, ¿no? Nos hacen sentir... Y sin embargo, de alguna manera, esas colecciones van tomando forma y van mostrándote que se van consiguiendo nuevos logros. Quizá al principio están más relacionados con la imagen, con una fotografía para tu salón, pero poco a poco se van convirtiendo en otra manera de generar ingresos y de desarrollar tu área de peluquería y de poder dar a los demás, porque yo siempre pienso que por mucho que sea el caché de nuestros invitados, ¿no? El caché profesional como profesores, nunca es suficiente. O sea, es tanto lo que dan en cualquier curso, son tanto los trucos, la inspiración, la transformación, la alegría que dan, que nunca es suficiente dinero que se paga un formador, te lo prometo. Absolutamente, y ellos también partieron de cero y ellos también tuvieron sus dudas, pero dudar es crecer
Y cometer errores es aprender. Claro. Así que vamos a ver lo que nos dicen ellos de cómo han logrado hacer crecer sus negocios gracias a crear colecciones. Yo creo que una colección es una herramienta fundamental para tus clientes, porque muchas veces el cliente llega al salón y te enseña la típica foto de Instagram, de TikTok o de Facebook o incluso de Google, y buscan ahí tendencias, qué es lo que se lleva, pero si tú tienes ya en el salón, en la ventana del salón, atrayendo a ese cliente tu propia colección o has visto otro tipo de colecciones, es un material que tienes ahí para enseñarle a tu clienta o a tu cliente, y de esa manera él te revalora mucho más, te da ese pie a decir, wow, mi peluquero es un gran profesional. Y yo creo que esto es una manera siempre, a la hora de hacer colecciones, de llevar al salón algo totalmente diferente para tus clientes. Siempre hablamos del pequeño detalle. Ese pequeño detalle de llevar esta colección al salón te da esa herramienta fundamental. La verdad que en el salón me ha venido muy bien, porque ha venido mucha gente que me han conocido a través de ver ese tipo de trabajo, y a través de las marcas también. Me han llamado de muchísimos sitios y he podido trabajar en muchos shows, en muchos escenarios, gracias a la creatividad de esas colecciones. Pues fíjate lo que comentaban tanto Rafa como David, y yo me quiero detener en el aspecto de crear contenido propio, y más hoy en día, cuando las redes sociales son tan importantes para el negocio. Eso también lo decimos en el máster de GR MBA y en el GR MBA Club, en aprovechar bien esas redes sociales, y si es con material propio, pues muchísimo mejor, porque te valora mucho más el cliente y te acaban valorando las marcas que te acaban buscando. Claro, hombre, y además esto te permite ya ir generando todo un contenido que va haciendo que tu marca tenga coherencia, porque ya esas mismas fotografías te permiten que tu web conecte con tu imagen, que tus redes sociales tengan contenido lógico, ¿no?, con lo que tú estás mostrando, que si haces algún tipo de publicidad gráfica, incluso si haces un marketing, un email marketing, que puedas utilizar tus fotografías, porque algo que yo siempre también destaco, y fíjate, a veces se nos pasa por alto, es que el día del shooting, cuando tú haces el shooting fotográfico, incluso esto lo vimos con Alexis Ferrer en el curso, incluso previamente cuando tú preparas la colección, si tú vas fotografiando y vas tomando pequeños vídeos, al final acabas creando un montón de contenido del making of, de los momentos de inspiración, claro, de cómo incluso una reunión con el fotógrafo ya te permite tener un post. Entonces, alrededor de una colección, alrededor de las 4 fotografías que tú ves en un Fígaro, tienes horas y horas de material para poder alimentar toda tu marca. Mil historias. Mira, yo desde cada vez que tengo un viaje, y a mí me inculco a mí mismo que tengo que ir grabando todos los pasos, porque a lo mejor no lo utilizo ese día para hacer stories de Instagram o lo que sea, pero luego el tener todo ese material en tu teléfono te sirve pues para compartir, para comunicar todo lo que quieras a los meses siguientes, ¿no? Y eso, ellos son un gran ejemplo, tanto Rafa como David. Mira, Rafa me contaba, y bueno, quizá que nos cuente mejor la anécdota de cómo el crear un estilo muy personal, en su caso las ondas, le ha llevado a ser reconocible, a tener esa firma que lo reconocen no solo en España, sino en todo el mundo, y que gracias a ello ha tenido posibilidades de business increíbles. Pero sin desvelar nada más, vamos a ver qué nos dice Rafa, que nos cuenta de ello. Adelante. Pues tuve la suerte que se pusieron en contacto conmigo una pareja desde Miami y que se casaban aquí en Barcelona, y vieron mi trabajo de onda allí y quería la novia hacerse específicamente ese look, y se puso en contacto conmigo y estuve en Barcelona. Fui desde Málaga a Barcelona a hacerle la prueba, y después el día de la boda también volví ahí, y la verdad que le quedó una melena espectacular. Bueno, pues me parece una historia preciosa, increíble, pero que se da hoy en día, porque las redes sociales, recordad, no solo las ven en vuestra ciudad, no solo las ven en vuestro país, sino que las ven en todo el mundo. La historia de Rafael Bueno con sus ondas vistas por una persona en Estados Unidos que quería hacerse su peinado y contar con él el día de su boda, me parece increíble. No sé si a ti conoces o te ha pasado alguna historia como esta, que tu trabajo la hayan visto en algún otro sitio, en tu caso a lo mejor en una revista, y que gracias a ello te ha abierto oportunidades de negocio. Pues mira, me parece increíble. Luego te voy a enseñar fuera de este podcast una fotografía para que te rías un poco, que ayer se la enviaba a
a nuestra profesora Sesca Forné, porque era un trabajo que ella hizo con el señor Rafael Payés y yo lo hice con mi marca, con Óscar G, en el 2011, que nos permitió, pues eso, cruzar el charco, viajar, hacer varias cosas y conocer fotógrafos y gente increíble. Gracias a una imagen. Gracias a una imagen. Wow. Y ayer apareció por casualidad la foto donde, vamos, parecemos dos sex symbols de los 70, Sesca y yo. Pero fíjate, cuando escucha a Rafa, hay otra reflexión que también la comparto con vosotros, y es como la onda, él ha sabido interpretarla y hacerla evolucionar de muchas maneras, porque concretamente en la última colección de los Fígaro que presentó, que fue espectacular, sí, donde lleva la onda, la eran ondas absoluta, totalmente, ¿no? Que incluso le había compartido con un diseñador que no recuerdo ahora, pero que tuvo que venir a la Mercedes Fashion Week para crear, exacto. Y cómo la onda la ha llevado a una verdadera obra de arte, utilizando pues esos geles que utilizan para joyas, piedras y tal. Y entonces me gusta mucho ver esa evolución de un peinado de salón a un peinado de vanguardia, partiendo de un hilo conductor que es la onda. Exacto, y que él ha hecho su marca personal de ello. Sí, sí. Eso es en el caso de Rafa. Bueno, en el caso de David y Marcos Siero, me contaba David que el hecho de ir creando colecciones, de hacer formaciones a partir de las colecciones, ha crecido de una forma tan superlativa para ellos en estos últimos años que se ha convertido prácticamente en el 50% de su negocio. Y que quizá en el futuro pueda crecer todavía más. ¿Qué te parece si lo escuchamos y nos cuenta cómo ha sido este proceso? Adelante. Realizar colecciones también es un escaparate no solo para tu cliente y atraer a muchos más clientes y dar esa visibilidad y esa fuerza, sino también para grandes marcas profesionales que a través de Instagram, Facebook, TikTok, Google, YouTube, etcétera, ven con tus trabajos que puedes hacer algo diferente, que puedes aportar a la marca algo totalmente diferente. Muchas marcas ahora nos utilizan como escaparate, lo cual lo veo increíblemente bien. Ahora trabajamos bastante con Kemon, en el pasado estuvimos con Vela y obviamente vamos evolucionando. Y es una sensación de amistad, pero la marca, ¿qué es lo que quiere de ti? Quiere esa fuerza, quiere esa visibilidad y sobre todo quiere esa técnica en tanto en corte como en color a través de tus colecciones para dar a sus clientes. La verdad que tenemos la gran suerte ahora mismo de realizar más de 25 actividades al año. Durante este 2023 vamos a realizar bastantes y esa es la suerte que tenemos. Es verdad que llegamos a un punto en el cual mi hermano y yo a veces nos juntamos y decimos, oye, ¿por dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir por la izquierda, vamos a ir por la derecha o vamos a ir por el centro? Yo creo que al final el truco está en guardar ese equilibrio. Yo creo que un formador sin trabajar horas en el salón es difícil que llegue a tener éxito porque lo que dice no tiene esa credibilidad a la hora de realizar su trabajo delante de profesionales, porque siempre nos tenemos que dar cuenta que a quien formamos son peluqueros. Y esos peluqueros demandan siempre que tú hayas trabajado en el salón, aparte de que tengas una gran formación, aparte de que hayas estado en otro ciclo, pero para nosotros es súper importante siempre trabajar en salón. Pero es verdad que llegamos a ese punto en el cual hacemos casi más formaciones que tiempo que realizamos en el salón. Ahora estamos, yo creo que en un 50-50. Estamos unos 3-4 días en el salón, aquí en Madrid, en Siero, pero normalmente los domingos lo utilizamos para viajar y el lunes y el martes es cuando realizamos nuestras formaciones. Así que bueno, no queremos dejarlo, pero llegará un punto que si seguimos creciendo, quizá haya que cambiar un poco el rumbo. Pues ¿qué te parece? Ya se ha convertido en el 50% de su business y lo que vendrá, porque claro, el futuro nunca sabes, pero lo que decíamos antes, tener solo en tu perspectiva de negocio un canal que es el salón, pues puede ser algo limitado, pero en cambio si vas abriendo otras posibilidades, otros canales, otras plataformas donde hacer crecer tu negocio, otros peluqueros abren asesoría, redes sociales, etcétera, yo creo que es la forma más inteligente de asegurarte un futuro en esta profesión. Yo alucino con estos chicos cuando los escucho, la verdad. Me encanta además ver de qué manera buscan un poco como el equilibrio, ¿no? Para que no se descoloque, ¿no? Ninguna parte de su vida profesional. También me ha gustado sentir que de alguna manera pues puede servir como un elemento de cohesión de equipo, ¿no? Porque también pues a veces nos dice que por fin pues tiene como el equipo, ¿no? que le gusta y demás, y luego desde luego con toda la vida que les queda por delante, yo me imagino el material gráfico después de unos años, o sea que son verdaderas obras de arte, ¿no? Cuando un día hagan un recopilatorio, por ejemplo, de sus colecciones de los últimos 5 o 10 años, es increíble ver a través de imágenes la evolución de una marca. Y luego, otra cosa que también les pasa a muchos de ellos es que hay directores creativos de marcas importantes, le pasó a Rafael Bueno con las ondas, directores creativos de marcas que realmente son reconocidas y que son internacionales, que les contratan a ellos para que les den una idea para el pelo, para que les hagan un poco... Esto ha pasado a Expression, ha pasado a Vishal. Ahí tenemos el caso efectivamente, de Vishal y es increíble. Y te das cuenta cómo es una llave
pues a otras experiencias increíbles. Absolutamente. Mira, el tema de las colecciones, ha hablado David en su momento de que, bueno, las colecciones se pueden hacer para competir, se pueden hacer obviamente para hacer marca, para hacer crecer tu marca personal. Él hablaba de que con sus primeras colecciones no ganaron nada, pero yo conozco peluqueros que se han presentado a premios y que luego han dicho, no, esto no es para mí, por lo que decíamos, personas que prefieren regodearse en la queja y decir, no es para mí, siempre ganan los mismos. No, y yo que estoy en muchos concursos os puedo decir que todo está bien limpio, bien estructurado y los jurados hacen bien su trabajo. Me gustaría recordar una expresión o digamos un pensamiento que compartió conmigo Ángelo Seminara, que como sabes es uno de los peluqueros más reconocidos a nivel mundial, que dice, mira, yo las veces que he crecido más como peluquero, que más me he roto digamos, los cuernos para crear cosas nuevas y que más he avanzado a nivel profesional es cuando he perdido. Cuando he ido a competir y mi colección, por H y por B, aunque yo pensara que era ganadora, he perdido y eso me ha hecho avanzar, me ha hecho querer llegar a un nuevo límite, me ha hecho querer vencerme a mí mismo más que a los demás. Fíjate, Sergi, sobre esto que dices, yo casi siempre estoy muy cerquita de los finalistas que están en la primera línea de los Fígaro, ¿no? Y yo siempre recuerdo ese momento, ¿no?, donde me iban a dar el Fígaro, ¿no?, y era Felicitas y Manuel Moon, los tres que estábamos, ¿no?, como finalistas. Claro, mi colección siempre era la que menos me gustaba, o sea, no era el caso, yo sabía que no iba a ganar y curiosamente gané, y desde entonces siempre miro la carita, ¿no?, cuando dan el premio de las dos personas que no han ganado el premio, ¿no? Obviamente el ganador recibe los aplausos, sube a recoger el premio, está ahí, pero siempre las dos personas que se quedan, y siempre pienso en todo ese trabajo, ¿no?, que hay detrás y que efectivamente se queda ahí en la última etapa, pero también, de verdad, sinceramente, ser finalista a mí ya me parece que es un grandísimo reconocimiento. Y luego tomo un poco tus palabras porque efectivamente yo creo plenamente que los concursos son muy transparentes, porque siempre las colecciones finalistas son las que son exquisitas. En todo, en fotografía, en estilismo, en maquillaje, en el gesto, en la actitud de la modelo, en todo en el trabajo del peluquero. Y por eso creo que es muy justo los finalistas, ¿no?, que realmente se lo merecen muchísimo. Claro que sí. Vamos a escuchar las palabras de Rafael Bueno al respecto. Yo, de verdad que yo siempre lo digo, tú te presentas a unos premios, te presentas a un concurso y es verdad que mentira sería si dijéramos que no queremos ganar, pero de verdad que yo cuando ya veo el trabajo terminado o veo trabajo en pasarela y veo la acogida de la gente y el apoyo de la gente, de verdad que yo siempre me quedo con eso. El poder recibir tanto apoyo y tanto cariño y ver tu trabajo en directo y que el resultado sea bonito y a la gente le guste, ya para mí ya es un premio. Voy a seguir creando colecciones porque es verdad que es una vitamina y es algo que el cuerpo me pide, porque estoy haciendo una colección y ya estoy terminando esa colección cuando ya estoy pensando en la siguiente. Y sí, quiero hacer mis colecciones comerciales, seguir haciendo mis colecciones de vanguardia y voy a seguir presentándome a concursos. Así que sí, y animo a la gente a que lo haga también, ¿eh? Pues eso, lo que dice Rafael Bueno, y esa es la palabra con la que hoy yo me quedo. Crear colecciones es una vitamina. Bonito, ¿eh? Muy bonito. Bonito. Y para terminar, porque hoy hemos dado tela para cortar, tenemos un regalito. Un regalazo, como dice Óscar. Hemos preguntado a uno de nuestros invitados, a David Siero, que nos cuente, en su caso, cómo es crear una colección de 0 a 100. ¿Por dónde se empieza y por dónde acaba? Como nos gusta decir aquí, de la A a la Z. David. El proceso creativo a la hora de realizar una colección tiene, yo creo que 3 o 4 puntos súper importantes que vamos a desarrollar ahora. Para nosotros es un poco diferente, pero para alguien que está empezando, nosotros hacemos un curso que se llama Fashion Trends, que es cómo crear una colección, y ese curso dota de por dónde empiezo, cómo empiezo, como bien has dicho. Al final es difícil saber ese punto de inicio. Todo tiene que empezar con una inspiración. Esa inspiración puede ser una foto, puede ser una idea, puede ser una serie, puede ser una película, puede ser una exposición o una obra de arte, o un cuadro, o simplemente puede estar en la naturaleza o en la arquitectura. Entonces, como he dicho antes, yo creo que la inspiración está ahí, y está ahí por y para nosotros, pero todo tiene que partir de esa primera idea inicial. A partir de ahí, lo que intentamos es siempre reunirnos en el equipo y pensar,
cada uno trae sus ideas y a partir de ahí desarrollar, buscar cuál es o cuáles son las modelos o los modelos que están ahora mismo de moda, de tendencia, qué está sucediendo en las pasarelas más de moda, en Milán, en París, en Londres, en Nueva York, etc. Y a partir de ahí vamos a tomar esa imagen como para captar a dónde nos vamos con esta nueva colección. El traje es súper importante, el vestuario, el maquillaje, qué hacemos en el cabello, el corte, el color, el estilismo y sobre todo el acabado. Pensar, cuando hacéis vuestra primera colección, incluso la última, yo cada vez hago menos es más. Cada vez hago más cabello que está menos retocado. Pero ese cabello tiene un toque totalmente diferente, ¿vale? Porque al final lo que quiere la clienta es siempre que le hagamos un color y un corte para llevarlo directamente a su casa. Y en las colecciones es un escaparate de ello. Yo creo que si creas una colección para tus clientes es mucho más importante que si creas una colección solo para premios, porque al final si creas una colección solo para premios quizás se quede solamente en esos premios como escaparate, pero para vosotros que queréis iniciaros en esta bonita aventura de hacer colecciones, creo que la primera imagen es cómo creo 4 imágenes de moda a través de modelos que estén de moda y a partir de ahí creamos una idea con ciertos diferentes tipos de inspiración. En nuestro caso en Zero Hair Studio lo que hacemos es normalmente nos inspiramos en personas. ¿Qué quiere decir? Si yo me voy al barrio de Malasaña o viajo a Tokio o viajo a Inglaterra o donde viajo, me fijo en las personas. A través de ellas, normalmente capto esa inspiración y la llevo a mi mente en un apartado que tengo y cuando nos reunimos mi hermano y yo y Ricard, creamos colecciones. Cada uno tiene sus ideas y luego hay que ponerla en común, pero últimamente estamos haciendo colecciones que tienen muchas ideas en común, no solo una sola. Y ya para terminar os quiero comentar una cosa que es muy importante para mí. Sin un buen fotógrafo no hay una buena colección. Creemos para nosotros a veces que el hacer una colección y el tener vestuario y maquillaje y luego y no invertir en un buen fotógrafo, eso es error. Hay que invertir siempre en un buen fotógrafo. Aunque le tenemos que pedir a ese fotógrafo que intente plasmar tu idea. Y vamos a intentar conseguir poco a poco que menos es más, hay que intentar retocar menos, porque si retocamos demasiado las imágenes están tan prostituidas que luego llegan a los premios o a la imagen del salón y no puedes reproducirlo. Yo creo que en este tipo de imágenes vamos a intentar retocar cada vez menos, por ello necesitamos un fotógrafo siempre súper profesional, así que la inversión tiene que ser obviamente en las modelos, en el fotógrafo, en el vestuario, en la maquilladora o el maquillador y a partir de ahí lo más importante es el equipo y el cerebro que piensa. Bueno, Óscar, ¿qué te parece? O sea, yo creo que es una pequeña clase magistral reducida en un par de minutos. Totalmente sintetizado, más claro no puede ser nuestro amigo David. Y además es que efectivamente todo lo que él dice tiene para mí el mismo valor, la misma importancia. Y como él comentaba al final, la importancia del fotógrafo, porque yo he visto también colecciones arruinadas donde hay un pelo increíble, unos estilos creados por peluqueros a un nivel precioso, maquillaje, vestuario, pero el fotógrafo no adecuado. Hoy he estado con David y justamente ya me ha enseñado en primicia la próxima colección que va a lanzar, que la ha hecho justamente con uno de nuestros coaches, Kevin Luchmur. Efectivamente, además de barbero súper reconocido y de ser un gran influencer, es un gran fotógrafo de moda. Y es que de esto se trata, porque tú puedes ser un muy buen fotógrafo de boda, por ejemplo, ¿no? O de niñas de comunión, por ejemplo, pero no eres un buen fotógrafo de colecciones, no tienes ese punto. Y eso lo notamos, a veces vemos buenos shooting, buenos trabajos y de repente efectivamente la fotografía pues le falta ese punch, ¿no? que necesita para ser una colección editorial especialmente de cabello. Así que hemos aprendido un montón. Hemos aprendido un montón. Yo creo y me gustaría que después de escuchar este podcast, los que hacéis colecciones estáis todavía más motivados para seguir haciéndolas. Los que no lo han hecho nunca, pues que tengan ese gusanillo, que prueben, porque ¿qué pierden probando? Lo que decimos, ¿qué pierde probando hacer algo nuevo? Si sois alumnos de The Hair MBA, próximamente en Valencia, en el estudio de David Arnal, precisamente vamos a crear una jornada, una formación, un día dedicada solamente a cómo crear una colección, cómo dispararla, cómo trabajar el cabello. Y qué privilegio con David Arnal, uno de los fotógrafos más reconocidos no solo en España a nivel mundial, porque ha hecho algunas colecciones ganadoras en premios Figaro, IPP, International, o sea, espectacular. Efectivamente, así que estaremos allí y sobre todo os esperamos en los múltiples concursos internacionales, nuestros IJA favoritos, los Figaro, los IPP. Exactamente, tenéis plataformas para dar y tomar.
pero lo importante que es crear y lo importante que es no es pensar solo, sino hacerlo. Adelante. Hasta pronto.